Bienvenidos a otro episodio más de Texans. Esta semana vamos a hablar de algo que me pareció muy emocionante. Las mudanzas suelen ser emocionantes, a veces problemáticas, en fin, pero siempre necesarias, o bueno, casi siempre necesarias. Y hoy les traigo una nueva mudanza, pero para colocarlos un poquito en contexto, tengo que moverme de esta casa, tengo que mudarme. Y probablemente tenga que hacerlo luego, en unos meses otra vez, hasta encontrar mi casa definitiva. En fin, es un proceso en el que voy a estar quizás por medio año haciendo un par de movimientos. Entonces, me he tenido pensando todos estos movimientos que se vienen para mí, para facilitarme movilizar todas mis colonias y en la medida de que sigan creciendo, también facilitar la logística con ellas. No quiero deshacerme de ninguna colonia, entonces voy a tener que moverme relativamente cerca de acá, pero igual tengo que moverme. Entonces quería hacer como una especie de ciudadela para mis ATA, porque han crecido de una manera genial, de una manera exponencial. Entonces necesitaba hacer una configuración que no fuera definitiva. Hace algunos meses, antes de que tuvieran esa caída, yo hice una configuración aquí en la parte de atrás porque pensaba que fuera definitiva, pero ahora que voy a vender esta casa, pues tengo que hacer algo que sea portable, que sea fácil, pero que me permita también darles una comodidad a ellas, porque ya como están, no están cómodas. De eso vamos a hablar hoy. Hice una mudanza con una colonia muy, muy grande, pues muy grande para mí. Sé que hay unas mucho más grandes, pero fue muy emocionante. Sin más dilación, vamos al grano. Observen cómo fue esta mudanza. Bien, así estaba nuestra colonia la última vez que les mostré en el video anterior. Les hice aquella ampliación que está ahí. Estos son un pequeño corto del video anterior. Una cámara con Arlita. Y a la semana ya tenían esta cantidad de hongo en su nueva ampliación. Este es el inicio de ese nuevo hongo satélite. Como les conté en el video anterior, que les dejo en la lista de reproducción, ellas empezaron a acumular basura ahí, pero yo las dejé. Me gusta siempre dejar ahí que ellas mismas me enseñen con su comportamiento. Tenía basura, tenían el hongo, parece que tenían la basura ahí para aislar un pequeño conducto que les dejé de ventilación. Entonces yo supuse que querían tener menos ventilación. Igual las dejé, que ellas hicieran lo que quisieran. Pero con el paso de las semanas empezaron ellas a sacar toda la arlita. Eso fue algo fascinante, miren ustedes. Y vuelvo a lo que siempre he dicho, las hormigas nos van indicando el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Empezaron a sacar una a una las esferas de arlita al forrajeo. De tal manera que prefieren esa superficie de ese compuesto cerámico. Entonces decidí hacer la nueva ampliación todo en este compuesto cerámico. Y eso me permitió, como siempre he dicho, ver lo que ellas prefieren. Prefirieron esa superficie que la arlita, pues no hay problema. Vamos a complacerlas. ¿Qué hice para la mudanza? Preparé una mesa grande, blanca que tengo, la limpié y le puse esa franja de aceite mineral como antifugas. Una franja todo el perímetro de la configuración. Y empecé la mudanza. Ya le había puesto antifugas a cada cosa que iba a utilizar. Le puse antifugas a los recipientes nuevos, a esa pequeña ciudadela que hice. Le puse antifugas en cada uno de las cámaras que iba a utilizar. Aceite mineral. Ya saben que me gusta usar mucho eso de antifugas. Me ha funcionado muy bien con todas mis especies. Y ya eso me iba a permitir un poco más de tranquilidad. Si ellas querían salir, moverse. Me puse esos guantes porque no quiero que me piquen. No me gusta el dolor. Entonces actué con un poquito de simplicidad lógica. Y todo lo que me restaba por hacer era eso, voltear el hongo ahí. Salieron como locas, como ustedes lo pueden ver, pero ya no se escapaban, no les costaba mucho cruzar por encima del aceite. Y ya con calma, vuelvo y les digo, las que caían encima de la mesa, sabía que no iban a salir de la mesa, no iban a salir del perímetro que tenía alrededor de la mesa. Y poco a poco iba limpiando, iba acomodándolas en su lugar. Ese es el hongo principal donde está la reina, así que quería dejarlo en la posición original en que estaba, porque el hongo casi siempre tiene una parte más madura
en la parte de abajo y una parte que está en crecimiento, que es la de arriba. Si lo dejaba al revés, esa parte que está en crecimiento iba a quedar a medio crecer o a medio madurar, por llamarlo de alguna manera. Ya con el segundo hongo no me importaba que quedara de una forma diferente porque no estaba con la forma del cubo, el primero sí. Además en ese segundo hongo no está la reina, solamente hay prole, y tanto prole en sus diferentes estados, huevo, larva, como hormigas en sus diferentes castas. Ahora era cuestión de voltearlo. Se ve un poco brusco ahí, yo lo hice más despacio, pero obviamente el video está acelerado. Tardé 40 minutos haciendo esto, entonces quise hacer en la edición lo más rápido para que les quedara sintetizado todo el proceso. La ventaja de estos guantes es que ellas mordían el plástico y no me mordían a mí. Y poco a poco fui limpiando y poniendo en cada lugar o en cada cámara a las respectivas hormigas. Créanme que haber preparado esta mesa, haber puesto antifugas en cada lugar donde debía de haber puesto, me hizo sentir que siempre tuve el control. Aunque se ven muchas hormigas corriendo como locas, estaba yo tranquilo, mi esposa estaba acompañándome, ayudándome a observar si se trataban de cruzar el aceite en algún lugar. Hubo como 3 o 4 que intentaban, ella me avisaba y yo las volvía a meter dentro del perímetro limpio. Pero en general fue muy fácil. Ahora puse toda la basura en el área que sería para la basura, porque ahora recuerden que en esta configuración solo había 3 recipientes y en 2 de ellos había hongo. Ahora quería tener la configuración más clásica, que es un recipiente para basura y uno para forrajeo. Entonces en el de basura dejé toda la basura vieja que ellas tenían para que el rastro de olor, recuerden que siempre es muy importante eso, respetarles el rastro de olor. Y luego utilicé aquí en estas tomas la aspiradorcita que he usado y que enseñé a hacer en uno de mis videos del comienzo del canal. Ahí está llena de hormiguitas. La gran ventaja con las ATA es que no expiden ácido fórmico. Entonces uno puede aspirar y aspirar y aspirar y no se está tragando ese olor que es un poquito asfixiante cuando son muchas. Y luego simplemente depositarlas en su respectivo lugar. Y quiero mostrarles por qué la mudanza me urgía. Estas eran unas mangueras de silicona de grado alimenticio y mire cómo las habían roto. O sea, ellas estaban a cuestión de días de fugarse. Necesitaban ser mudadas a una configuración un poco más permanente. Y como les digo, yo mismo me tengo que mudar quizás en 2 ocasiones en los próximos 6 meses. Entonces quería dejar una configuración que pudiera portar con cierta facilidad y no tener 3, 4 envases sueltos, con mangueras, con tantas cosas. Ahora estaban sobre esta bandejita de madera, los 4 recipientes, un poco más grandes, pero todavía bastante portables, lo cual me iba a permitir movilizarlas con una cierta comodidad y con la tranquilidad de que no vaya a desbaratarse la configuración en pleno viaje y haga yo un desastre dentro de mi camioneta. Entonces por eso elegí esto. Cada uno de los recipientes acrílicos está pegado a tubos acrílicos, entonces ya no van a tener nada para morder, para escaparse, y todos están pegados a una bandeja de madera, a una pieza de madera que va a ser como bandeja principal para poder yo cargar en un solo viaje o en un solo movimiento toda la configuración, toda la ciudadela ATA, por llamarlo de alguna manera. Este es el hongo principal. Estaba yo tratando de ver dónde quedó la reina o dónde estaba escondida, pero pues nunca la vi. Tienen bastantes cámaras internas. Y en el hongo secundario, noten ustedes toda la prole, la sacaron y estaban con mucha actividad. Pero bueno, ahora era cuestión de alimentarlas y ver cómo hacerles más amable su nueva casa. ¿Cómo reaccionarían ante esta mudanza? ¿Qué pensaba hacer yo inmediatamente después? Bueno, fundamentalmente alimentarlas. Y aquí quiero comentarles algo que me parece a mí que es muy importante. Lo he dicho en otros videos, tanto en especies claustrales como semiclaustrales. Me gusta darles la mayor variedad en medio de mis circunstancias. Incluso me gusta permitirles que ellas escojan. A veces, en la medida de lo que puedo, les doy 2 opciones de proteína o de
o de carbohidrato, o en el caso de las atas les doy varias opciones para que ellas corten y le lleven al hongo. Algunos dicen que la avena no les aporta, o que esto no les sirve, o que aquello congelado no funciona. Ellas siempre van a tomar el alimento que ellas consideran necesario para el hongo. Ellas son instintivamente sabias. Y es lo que yo siempre he hecho en el canal, y a continuación van a ver cómo lo hice. De todas maneras, me gustaría que en los comentarios me contaran cómo hacen ustedes, qué opciones les dan, qué variedad les suministran, tanto de carbohidratos como de proteínas, en el caso de las otras especies no cortadoras, y en el caso de las cortadoras, quienes las tengan. Y también pueden estar pendientes en el Instagram, cualquier inquietud, cualquier pregunta, ya saben, como siempre, o escribirme al Telegram, incluso seguirme en Telegram, tengo un canal de difusión en Telegram o en Facebook. Cuéntenme qué piensan al respecto acerca de la alimentación, qué les gustaría que hiciera además en el canal. En fin, vamos con los clips finales, la reacción de esta mudanza luego de las 24, 48 y 72 horas. Veamos a continuación. Como siempre, ya lo he dicho varias veces en este video, lo vuelvo a repetir, me gusta la variedad. Entonces ahora con un forrajeo más grande, más definitivo, la cuestión era poder ofrecerles diferentes opciones, a ver qué es lo que más necesitan. La lechuga saben que me gusta porque les aporta bastante humedad, una humedad de manera natural, para que ellas mismas regulen. Pétalos frescos, pétalos congelados, hojas también les puse frescas, y pétalos deshidratados. Compro un paquete de pétalos deshidratados de esos que se usan para ensaladas, pétalos de rosa que se utilizan como alimento para humanos, porque hay gente que les gusta para sus platos especiales. En fin, eso es otra historia. Pero uso pétalos deshidratados que los congelo y los guardo por meses en el congelador. Les puse todo, ahí está su basurero con sus pepitas de arlita que ellas mismas sacaron. Después las retiré. Y miren ustedes, en cuestión de 3-4 horas ya habían llevado toda la materia orgánica para alimentar al hongo. Estaban empezando a reacomodar toda la prole. Es fascinante verlas trabajar. Y miren ustedes ya la condensación que la misma cámara estaba suministrando. Eso me tenía muy contento. Ya, esto fue como unas 2 horas o 3 después. A lo primero que le echaron mano fue a los pétalos congelados y frescos. Luego le echaron mano a los pétalos deshidratados. Todavía estaban ahí trabajándole a los pétalos deshidratados y apenas empezaban a cortar la lechuga. Después les puse un poquito de hojas de durazno también. Al otro día, 24 horas después. Y noten la velocidad con que ellas llevan los pedacitos cortados, los ponen al pie del hongo para que las jardineras empiecen a hacer su labor. Los pican en pedazos más pequeños y se lo van acomodando al hongo. Es fascinante ver esto. Ver esos toques de color en medio del hongo es música para mis oídos. Yo ya estaba muy contento. Noten esa cantidad de hongo nuevo. Todo ese hongo más oscuro es hongo nuevo que está empezando a consumir el material orgánico con el que se alimenta. Entonces ya eso me daba buenos indicios de que la salud del hongo estaba, pues hasta ahora está bien, está muy bien. Y les reitero, si quieren síganme en Instagram o en Telegram para que tengan actualizaciones de cómo va esta colonia. Mientras tanto les dejo aquí la lista de reproducción sobre crianza de ata y otra lista de reproducción donde hablo de la alimentación de mis colonias en general. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.